Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR y vamos con todas las noticias del día, que son unas cuantas y bastante interesantes como siempre. Bueno, por un lado vamos a hablar de motivos que se están dando para que, o como situaciones de que la VR no va por buen camino. Y por qué a lo mejor los usuarios estarían teniendo dificultades o qué justificaciones podría tener el que la VR no termine de eclosionar según ciertos estudios que se están realizando. Parece ser que detrás de esta cuestión podría estar el hecho del peso o la forma de los visores, que todavía no son totalmente ergonómicos, que no son cómodos, y esta podría ser una excusa que estuvieran poniendo muchos usuarios para no dar el salto al mundo de la VR. Y por otro lado también, ahí estáis viendo una gráfica, muchos desarrolladores de juegos VR, por ejemplo, en lo que es el ámbito del desarrollo, pues estarían dejando de lado el mundo de la VR cuando llegan a ver que sus productos o sus juegos, pues el primero que sacan, digamos así, pues no tiene el éxito que ellos esperaban, y en vez de reincidir, persistir, etcétera, etcétera, a lo mejor también porque son estudios pequeños, pues renuncian y dejan de lado el mundo de la VR. Ahí vemos como unas estadísticas que se han sacado de Steam en cuanto a la relación entre el dinero que se obtiene por parte de los desarrolladores en función a, en el último año concretamente, en función a los lanzamientos en VR, pues ahí vemos como de hecho la mayoría de los usuarios lo que obtienen es entre $1 y $999 de los desarrolladores, y muy pocos, conforme vamos bajando en la escala, pues el éxito, digamos así, que tienen esos juegos VR pues es cada vez inferior. De ahí que también no solo a nivel de AAA, sino también a nivel de juegos indie, cuando los juegos lo merecen lógicamente, pues es bueno que compremos los títulos, que hagamos ver a esas desarrolladoras que nos han gustado, que queremos que desarrollen más, y sobre todo también aquí yo creo que adquiere una gran importancia lo que hemos hablado muchas veces, el tema de la piratería, que dentro de los visores Quest, incluso los visores Pico, pues tiene una gran cantidad de personas que en vez de comprar los juegos, pues lo que hacen es piratearlos o lo que sea, algunos justificadamente, otros no, la mayoría bajo mi punto de vista no. Pero también lógicamente influye en la percepción que tienen los desarrolladores sobre el lanzamiento de sus juegos, y que al final pues dicen, bueno, pues para tener estos ingresos hago juegos de pantalla o ni siquiera hago juegos y ya está. Pues estas dos serían las motivaciones principales por las que se intenta justificar que la VR todavía no llega a tener ese crecimiento que por tecnología, por lo que nos ofrece, debiera tener. Por otro lado, también han aparecido otras estadísticas, en este caso referente a la evolución de los visores Quest, en la cual un estudio, unos analistas llamados Omdia de Forbes habrían hecho una serie de estudios, por un lado sobre Amazon Estados Unidos, los datos de Amazon Estados Unidos, y por otro lado las descargas de Meta Horizon, que es la aplicación que tenemos que instalar en nuestros móviles, ya sean de Apple, ya sean de Android, para poder activar nuestros visores. Parece ser que en el ámbito de lo que es Meta Horizon habría bajado en 2024 el número de, sobre todo en la época de Navidad, el número de activaciones o descargas de esa aplicación en un 27% respecto a 2023. No está claro el motivo y además de que se haya dado esta situación, y sobre todo no son datos muy fiables. ¿Por qué no son fiables? Pues porque aquí no se tienen en cuenta, por ejemplo, actualizaciones del propio sistema, incluso cuentas que en un mismo visor, cuando nosotros por ejemplo tenemos varias cuentas, pues cuando damos de alta una cuenta que también hay que hacer un proceso en Meta Horizon, tampoco se tiene en cuenta, o también incluso visores de segunda mano tampoco se tienen en cuenta, con lo cual pues estos datos que estamos hablando de que hay un 27% menos de instalaciones, digamos así, o descargas de Meta Horizon, pues no son del todo fiables, son bastante poco fiables de hecho. Por otro lado se menciona a Amazon. Parece ser que Amazon, los datos que ellos han compartido, podemos deducir que en noviembre de 2024 se vendieron 160.000 visores Quest, de los cuales 2/3 serían Quest 3S y 1/3 visores MetaQuest 3 a secas. Estas ventas habrían sido reunidas de 8 países del mundo, ¿no? De los principales 8 países donde se dan ventas.
No obstante, sabemos lógicamente que las MetaQuest 3S a lo largo de 2024, como ya hemos mencionado en otro vídeo, pues ha sido el visor más vendido dentro de Amazon Estados Unidos. Ya sabemos que el mercado más grande que tiene Meta en esta ocasión, y sobre todo la VR en general, es Estados Unidos y Canadá, ya lo vimos el otro día. Por tanto, quizá podemos hablar de una irregularidad entre lo que es cómo está evolucionando la VR, AR y XR en Estados Unidos y Canadá, y en el resto del mundo, donde parece que no está teniendo tanto énfasis, tanto interés esta tecnología como en otros lugares. Quizá también porque, bueno, pues por ejemplo en el ámbito español ahora sí se están empezando a traducir los juegos al castellano, hace unos años no se traducían. Esto puede hacer dar a entender a los usuarios que consumen que los juegos no van a estar traducidos por experiencias pasadas y por tanto no se meten en el tema, también por desconocimiento, en fin, por muchas cuestiones, ¿no? La cuestión es que esto choca directamente con otra noticia, y es el hecho de que, ahí tenéis otra gráfica, MetaQuest 3S, la estrategia que tenía Meta de que en Navidad fuera todo un éxito, parece ser que según esta gráfica que estamos viendo, pues se corroboraría, lo cual chocaría un poco también con estas estadísticas, estos estudios y demás que hemos comentado justamente anteriormente a esto. Ahí vemos cómo precisamente en los meses de Navidad, más bien en los días de Navidad, pues el MetaQuest 3S se ha vendido muchísimo más que otros visores de Meta como MetaQuest 3 o MetaQuest 2. En otros momentos, pues ha habido como un equilibrio, digamos así, no han dejado de venderse MetaQuest 3S, pero esa intencionalidad que tenía Meta de vender más visores MetaQuest 3S aprovechando su bajo precio y grandes características parece ser que ha tenido éxito, con lo cual, ya digo, choca mucho estas dos estadísticas. A mí también incluso me llega a sospechar que puede haber intereses en ciertos sitios, ciertos lugares, porque la VR no tenga una buena fama. Y no quiero decir que los datos que se están estableciendo en estas estadísticas previas que os he compartido sean falsos, pero sí no son completos, no están teniendo una información completa, teniéndose en cuenta para realizar esos estudios, con lo cual pues el estudio al final no es del todo válido porque hay muchas circunstancias que están fuera del ámbito del estudio que se ha hecho, con lo cual tampoco podemos dar estos estudios como absolutamente reales y que esto es lo que está ocurriendo en la realidad, porque a mí, ya lo dije el otro día, lo que me transmite la realidad es otra cosa muy diferente, incluso aquí en nuestro país, en España, en Europa, incluso en países latinoamericanos, donde sí creo que la VR cada vez tiene más interés, la R y la XR. Bien, después de todo esto vamos a pasar muy brevemente a Somnium VR, que es un visor que ya hemos hablado en alguna ocasión por aquí, bastante tocho, no es un visor que va fuera de la onda totalmente, y la tendencia de formato standalone, etcétera, que se da hoy día directamente para uso con PSVR, y que ahora han incrementado en Europa los precios después del lanzamiento en Estados Unidos, han incrementado los precios de forma brutal, porque nos costaría la versión Visionary, nos costaría 3.000 euros sin impuestos, con lo cual podría llegar a los 3.500 fácilmente. Lo único que tendría adicional a un típico visor de PSVR sería el eye tracking, tendría soporte para eye tracking. La versión Titan se nos iría a 3.400 euros sin aplicar impuestos y demás. Y añadiría a ese eye tracking el hand tracking. Y por último, la última versión, la más potente, que es la Ultimate, valdría 4.300 euros, ya se nos iría seguramente a 5.000 euros. Y tendría, además de hand tracking y eye tracking, lo que es el tema de la realidad mixta. ¿Que es un visor bastante potente? Pues sí, os voy a decir muy brevemente las características. FOV de 130 grados, lo que son paneles QD LCD mini LED que tendrían local dimming, 120 Hz, incluso una cuestión experimental de 144 Hz y lentes aesféricas. Es un visor potente que lógicamente con estas características también va a necesitar un PC ultra potente para que podamos jugar y aprovechar sus posibilidades, pero sin embargo tiene un precio descabellado bajo mi punto de vista en el mercado de hoy en día. Pero bueno, pues ahí tenéis la información. Quizá es un visor que para los amantes de la simulación pueda darles ese plus que ellos necesitan, pero yo desde luego no estoy dispuesto a pasar por estos precios hoy día, cuando a la vista hay visores que seguramente van a ser mucho más baratos y seguramente con características muy semejantes, ¿no? Estos chicos de Somnium VR, la excusa que ponen para haber subido los precios aún más
es el hecho de las problemáticas que han tenido a la hora de producir estos visores. Bueno, veremos a ver lo que venden y demás. Bueno, y ya finalizando, cogiendo la recta final del vídeo de hoy, vamos a comentar un poco esas declaraciones que el otro día os comenté de Shuhei Yoshida, un ex directivo de Sony, hablando sobre PSVR 2 o no hablando. Básicamente, bueno, a mí me llegó un comentario de un usuario, yo sabéis que siempre leo estos comentarios con mucho interés, diciendo que esta noticia de la que yo había sacado esta información era totalmente falsa y que este señor, que es ya digo una figura muy importante dentro de Sony de hace tiempo, pues había dicho muchas más cosas que no esto. Yo he tenido acceso a la entrevista, una entrevista de casi 2 horas con muchas cuestiones que se le preguntaron y voy a un poco a especificar un poco lo que dijo, que ni es lo que este usuario dice ni tampoco lo que yo decía, porque la entrevista que yo había visto o las declaraciones estaban un poco socavadas. Por un lado, Shuhei Yoshida, ante las preguntas del entrevistador, pues comenta que PSVR, la primera, el Sony PSVR, fue un visor que a él le hizo mucha ilusión, que vio que era bastante bueno, que nos ofrecía unas tecnologías bastante interesantes de cara al futuro y que con PSVR 2 lo que quisieron hacer es llevar más allá esas PSVR como ya ocurriera con la PlayStation 1 respecto a la PlayStation 2, que fue todo un boom cuando salió la PlayStation 2 respecto a la PlayStation 1, que ya fue un éxito. Sin embargo, en estas declaraciones, una vez que le preguntan a este señor, bueno, pues, qué opinaba o más bien, qué era, por lo que creía él que PSVR 2 no había tenido tanto éxito, él hacía la frase que yo ya os comenté el otro día, o decía la frase de bueno, pasemos a otra cosa, ¿no? O sigamos adelante. En cuanto a otras cuestiones, pues eso, comenta que PSVR 2 pues realmente no ha sido esa PlayStation 2 que ellos esperaban o que Sony esperaba. ¿Qué problemáticas ya fuera de las declaraciones de este señor? Porque ya aquí acaban las declaraciones, al menos las que yo he podido leer en la entrevista completa, sobre Sony PSVR 2, este usuario decía que no, que él estaba alabando las bondades de Sony PSVR 2 y demás. En este respecto no dice nada. Sí es verdad que dice que 2 de los títulos de Sony PSVR 2, como son Synapse y Before the Eye, son 2 títulos que les parecen muy buenos y que lucen muy bien en Sony PSVR 2, pero lejos de eso no dice nada más, al menos a lo que yo haya tenido acceso. Por otro lado, ¿qué motivaciones, haciendo un pequeño análisis, puede haber para que Sony PSVR 2 no haya sido un éxito? Bueno, pues ya lo hemos dicho, el lanzamiento fue bastante nefasto, los pocos exclusivos que tiene el visor por parte de Sony, prácticamente ninguno, ha pervivido gracias a juegos indies y a juegos multiplataforma, y por otro lado, lógicamente, la motivación principal que se le suele dar por parte de todos los analistas, porque esta entrevista la he podido yo analizar en Upload.vr, que ya sabéis que es una fuente que yo utilizo por su fiabilidad, pues parece ser que puede ser el precio. Yo ya comenté en algún momento que quizá el problema que tiene Sony PSVR 2 es que sus usuarios no están dispuestos a pagar ese precio de casi 700 euros, 600, 700 euros por un visor VR. Porque se ha demostrado que cuando el visor lo han rebajado por tema de Black Friday, por Navidad, etcétera, etcétera, ha vendido bastante más. Por tanto, pues parece ser que el precio sí puede ser un condicionante bastante importante para que Sony PSVR 2 finalmente pues haya quedado en el ostracismo, no se le esté fomentando y Sony prácticamente lo dé absolutamente de lado, al margen de ese hand tracking que se presentó hace un poco tiempo, un mes o cosas así, pero que no hemos sabido nada más, en el CES 2025 concretamente. Pero, bueno, pues lógicamente todos sabemos, cualquiera que tenga una Sony PSVR 2, por mucho cariño que le tenga, sabemos que Sony pues prácticamente no desarrolla nada para el visor, ni nos da grandes noticias, ni nada de nada. Bien, y para finalizar vamos a hablar de 2 juegos VR. Por un lado tenemos Ballet Storm, que ha sacado un nuevo tráiler un año después de lo que fue su lanzamiento, un lanzamiento que tuvo bastante polémica por aquello de que el juego no iba bien, que tenía problemáticas de rendimiento, vacíos en algunos lugares, etcétera, y parece ser que con el paso del tiempo el juego ya ha cogido mucha fuerza. Yo no lo he probado desde hace tiempo, lo tengo que confesar, lo voy a probar después de esta noticia que he podido recabar, pero parece ser que se habían mejorado todos los aspectos del juego y que el juego ahora mismo ya sería lo que esperábamos que fuera en su lanzamiento. Ahí este tráiler
lo han lanzado sus creadores precisamente para celebrar esta cuestión y lógicamente pues os animo a que si lo veis conveniente, pues si lo tenéis ya lo probéis porque seguramente ahora funcionará bastante mejor y si no, pues que tengáis la opción porque encima lo han bajado de precio a 29,99 euros creo, tanto en Steam como en Visores Quest. En Steam tiene una valoración del 69% positivo y un 2,5 sobre 4 en lo que es Visores Quest, con lo cual no son malas valoraciones después de todo. Por otro lado, vamos a hablar una vez más, para ya finalizar, de Assetto Corsa Evo. Ahí tenéis una imagen del plan de acción que tiene de momento. Ya sabéis que Assetto Corsa Evo ha salido en formato Early Access para los próximos meses por parte de sus desarrolladores de Kunos. Parece ser que el formato VR sería, por todas estas críticas que ha habido, etcétera, etcétera, ya sabemos la polémica, ya hablamos de ello. Bajo mi punto de vista, una polémica limitada porque mi experiencia no es la misma que muchos usuarios están teniendo. Gratamente estoy viendo en comentarios a posteriori que usuarios siguiendo los consejos que yo he dado están teniendo mejor rendimiento. Esto no quiere decir que el juego funcione perfectamente en VR, mucho menos en formato nativo, pero parece ser que muy pronto estarían enfocándose en el tema de la VR los chicos de Kunos y seguramente muy pronto tendremos grandes mejoras en este aspecto. Lo digo para la tranquilidad de aquellos que lo hayan comprado, etcétera, etcétera. En la gráfica lo estáis viendo. No obstante, yo os voy a dejar ahora en este vídeo con un nuevo testeo que he hecho con la configuración que yo tengo y en condiciones más extremas si cabe. Ya es condiciones de carrera donde vamos a ver coches contrincantes, hasta 14 coches, y lo que vamos a apreciar, porque no voy a hablar nada en ese testeo, lo vais a ver y ya está, pues vais a ver que lo que es la tasa de FPS se mantiene prácticamente constante. Es cierto que cuando estamos entre coches y demás los FPS bajan ligeramente, pero se mantienen muy estables. Por ejemplo, si estamos en 90 es posible que bajen a 80 en algunos momentos, no siempre, pero me sorprende igualmente que en una situación de lluvia con contrincantes el juego se mantenga tan estable. Yo no he notado ningún tipo de tirón, ninguna cuestión parecida, y en unas condiciones más favorables, sin lluvia y con contrincantes, pues el juego va francamente bien, prácticamente en muchos puntos con 100 FPS y en otros puntos con 90, 85, con mucha estabilidad. La cuestión es que no está cambiando continuamente, sino que está muy estable. A lo mejor un FPS para arriba, otro para abajo, pero está muy estable. De todas formas, ahí os dejo la prueba. Recordad que yo estoy utilizando el SSW, que a día de hoy es lo que hay que hacer para que tengamos un buen rendimiento. Recuerdo que no surgen artefactos ni nada parecido, se juega perfectamente. Así que os dejo con esos testeos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que lo hayáis disfrutado, que os haya sido útil. Y bueno, pues que os sirva este testeo para ver que este juego, a pesar de las mejoras que requiere, es un juego que de base está funcionando bastante bien. Bueno, pues nada más, ReverQuest maníacos, que paséis buen día. Dentro vídeo.